mañana. Los que pueden hacerlo, hermanos, les invito a ponerse de pie, los que pueden hacerlo, para orar en este momento. ¿Bien? Vamos a ver. Dios mío, Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por habernos traído, Señor, este local, que tú por tu gracia nos has permitido, nos has concedido, Señor, congregar, Señor. Gracias también por los hermanos que están presentes, Señor, que tú los has traído, Señor, por los hermanos que aún están en camino, no podrán venir, tráelos conmigo en la noche, Señor. Y permite, Señor, que nosotros seamos más diligentes, Señor, en comprender y discernir acerca de la importancia del día del Señor, Señor. Que quizás sea una de las áreas o uno de los mandamientos más descuidados, Señor, por tu iglesia, aún siendo verdadera, Señor. Falta que haya más entendimiento acerca de guardar fielmente el día de reposo, Señor. No bajo un aspecto legal, sino por gracia, Señor, por amor a ti, por amor a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, también en esta mañana, Señor, para poder comprender lo que vamos a meditar acerca de este libre albedrío, en el estado del hombre glorificado, Señor, ahí en la eternidad contigo, a tu lado, Señor. Y cualquier duda que tengamos, Señor, siempre traerla, Señor, aclararla a través de la enseñanza, Señor. Y si aún no comprendemos, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor. Sé que no todos entenderemos a la par, Señor, no todos comprenderemos en la totalidad lo que hemos estado viendo hasta acá, pero al menos vas a aclarar y darnos a entender lo básico, al menos, para poder entender este tema tan importante en esta mañana, Señor. Ayúdanos también, ayúdame a mí, Padre amado, para que lo que pueda predicar, Señor, sea conforme a tu palabra, conforme a la escritura, conforme a lo que tú has escrito, Señor. Porque uno de mis temores, como dice tu palabra, que vendrá juicio sobre aquellos que predican tu palabra, falsedades, falsas doctrinas, Señor. Líbrame de eso y ayúdame, Padre Santo. Y si igual porque no es conforme a tu palabra, perdóname y esclaréceme, Señor. En el nombre de tu como Jesús. Amén. Pueden tomarse, pueden sentarse, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con el párrafo número 5 de la confesión. Así por repaso, lo que habíamos visto el párrafo 1, que trataba acerca de un concepto general, el párrafo 2, que trataba del libre albedrío en el estado de inocencia de Adán, como Dios había creado al hombre con un libre albedrío, ¿no? Y libre albedrío para hacer el bien y el mal. Y es en este punto de que aún los arminianos y algunas sectas, la mayoría de sectas, están de acuerdo hasta el punto 2, en que el hombre tiene libre albedrío para hacer el bien y el mal, pero ahí se quedan por un conocimiento limitado de la palabra del Señor. Y de ahí fuimos avanzando con la gracia del Señor en el párrafo 3 y vimos el libre albedrío en el estado de pecado del hombre. Habíamos visto que luego que Adán pecó, el hombre perdió el libre albedrío, o también podemos decir que el hombre tiene libre albedrío por causa de la caída, esclavizado al pecado. Habíamos visto que el hombre se encuentra por causa del pecado en un estado de depravación total. Todo el ser del hombre, incluido el libre albedrío, ha sido afectado por el pecado, y por causa de ello, por causa de estar afectado por el pecado, todo su ser, que el hombre está incapacitado totalmente para buscar a Dios. Incapacitado para hacer el bien, incapacitado para obedecer la ley de Dios, incapacitado para nacer de nuevo. Y habíamos visto también que Dios es quien hace nacer de nuevo al hombre. Y también vimos en el párrafo 4 ya el libre albedrío en el estado de gracia del hombre, cómo se manifiesta el libre albedrío del hombre regenerado, que ya su libre albedrío ha sido restaurado para hacer el bien, pero por causa de la carne, ya que la carne no ha sido redimida por Dios, que también está propenso a caer en el mal, caer en el pecado. Ya hemos visto también que el hombre no tiene dos naturalezas, sino una sola naturaleza. Hemos sido despojados de la antigua naturaleza, pero por causa de la carne es que tenemos esta lucha, ¿no? Contra el pecado, contra la carne, contra el mal. Y ahora vamos a ver el párrafo 5. Dice el párrafo 5 así: esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para el querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria. Una pregunta. En el párrafo 2 habíamos visto el libre albedrío en el estado de inocencia del hombre. La pregunta es: ¿a quiénes aplicó este tipo de libre albedrío en el estado de inocencia? Solamente a Adán.
no aplicó a todos los hombres, no aplica a los creyentes, no aplica a los creyentes en el estado de gloria, solamente a Adán, que es en representación de todos los hombres. Entonces, el libre albedrío en el estado de inocencia solamente aplica a Adán. Solamente Adán tuvo libre albedrío para poder elegir entre el bien y el mal, porque así fue creado originalmente. Entonces, solamente aplica a él. El párrafo 3, el libre albedrío en el estado de pecado, ¿aplicará para Adán? No, porque Adán ya había caído. ¿Aplicará para el creyente? Tampoco. ¿No? Aplica a todos los hombres después de Adán. Y esto va a permanecer hasta el día que venga el segundo Adán por segunda vez, es decir, hasta que Cristo venga por segunda vez, no habrá una tercera vez, como algunos enseñan por ahí, sino cuando Cristo venga por segunda vez, hasta ese día se manifestará el libre albedrío en el estado de pecado del hombre. ¿No? Como vemos, son diferentes tipos de libre albedrío. Y podemos decir entonces, Adán fue creado con libre albedrío para hacer el bien y el mal. El párrafo 3 podemos decir que el hombre tiene libre albedrío esclavizado al pecado. Pero por causa de que nosotros decimos que sí, el hombre tiene libre albedrío, pero con la observación que esclavizado al pecado, es que en el pasado los reformadores, incluido Calvino, decían, para evitar que nos asocien a ellos cuando decimos que el hombre tiene libre albedrío, pero esclavizado al pecado, mejor es decirlo que el hombre no tiene libre albedrío, pero siempre con la observación de que el hombre no tiene libre albedrío para hacer las cosas del Señor, para hacer el bien, para buscar a Dios, para obedecer la ley de Dios. Tan igual es decir, el hombre tiene libre albedrío esclavizado al pecado, como decir, el hombre no tiene libre albedrío para buscar las cosas de Dios y para hacer el bien. Es lo mismo, solo dicho de una forma positiva y en otra forma negativa. Y el párrafo 4, ahora, ¿quién aplicaría el párrafo 4 que vimos? El hombre, el libre albedrío del estado de gracia. No aplica a Adán, no aplica a los inconversos, solamente y únicamente aplica a los creyentes, porque solamente el creyente ha sido regenerado por Dios. Y habíamos visto también regenerado, no es aquel como en el mundo o en el pasado hemos creído. Un regenerado es que si alguien tomaba ayer o antes, tomaba muchas veces, era un alcohólico y ya no toma, él se ha regenerado. Si tal persona era un pandillero, ahora ha cambiado, ya no es pandillero, es un trabajador, trabaja, mantiene su familia, no, él se ha regenerado. Es un concepto del mundo, hermanos. Regenerado es aquel que ha sido regenerado por la gracia y la obra y el Espíritu de Dios. Regenerado es aquel que ha nacido de nuevo. ¿Ya? Entonces, el libre albedrío del estado de gracia solamente es para aquellos que han nacido de nuevo, es decir, para los verdaderos cristianos. Pero se ejecuta o se manifiesta sobre el creyente, pero en este mundo. Solamente, no en la eternidad, sino solamente en este tiempo de la gracia. Y el párrafo 5, disculpa que antes se decía lo que cuando estaba en la cárcel, que tenía el propósito de regenerar. Aunque ahora el concepto de sale peor, sí, ha cambiado eso. Sí. Pero es un concepto que no tiene nada que ver con la Biblia. Sí, antibíblico. Alguien que era un delincuente a carta cabal con tuariado y ahora ha cambiado, ahora regenerado. Es un mal concepto de la palabra regenerar. Exactamente, ahora entendemos, ¿no? ¿Qué significa ser regenerado? ¿No? Entonces, el libre albedrío que vamos a ver ahora, he hecho estas explicaciones, este recordatorio de los párrafos anteriores, también aquí no aplica para que recordamos y podamos comprender un poco más esta parte. El libre albedrío del estado de gloria, entonces, ¿a quién aplicaría? No aplica a Adán, no aplica al hombre inconverso que es esclavo de su pecado, no aplica a los creyentes. No, pero hermanos, sí aplica a los creyentes. Sí, aplica a los creyentes, pero me refiero a que no aplica a los creyentes en este tiempo, en el estado de gracia. Va a aplicar a los creyentes, pero en el estado de gloria. Porque en el estado de gloria, el creyente va a tener su libre albedrío inmutable o perfeccionado para hacer únicamente el bien. Pero hermano, entonces, así como Adán que tenía libre albedrío para hacer el bien y el mal, no, porque Adán tenía libre albedrío para hacer el bien y el mal. El creyente en el estado de gloria va a tener libre albedrío para hacer el bien y solamente el bien. Porque ya no va a haber la lucha con la carne. Este cuerpo va a ser regenerado por completo y vamos a tener nuevos cuerpos glorificados.
transformados. Entonces, el párrafo 5, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien, únicamente en el estado de gloria. La confesión nos da el primer texto, que es Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Algunos hermanos dicen, no, pero ¿cómo puede ese texto aplicarse al creyente o a la iglesia en el estado glorificado? Porque si vemos lo que dice versículos antes y versículos después, está hablando de la iglesia en tiempo presente. Alguien podría decir, ciertamente yo casi también caigo en esa confusión, ¿no? Pero algo que he aprendido justo del pastor, ¿no? Siempre para interpretar un texto, leer versículos antes, versículos después. Si aún no se aclara el panorama, leer todo el capítulo. Y aún si no se aclara el panorama, leer capítulos antes, capítulos después y leer toda la carta, ¿no? Y tuve que leer toda la carta para poder interpretar este texto, porque algunos dicen que este texto no se aplica a la iglesia en el estado glorificado, y por el contexto al menos de ese párrafo pareciera que así es, pareciera. Pero miren, voy a hacer una lectura así rápida, si tiene la lapicero apunte. Efesios capítulo 1, versículo 11. Desde el 7 voy a leer nada más, solamente voy a dar lectura. Dicen que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Alguien puede decir, pero hermano, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Vamos a ver, versículo 7 y lo que hemos leído, versículo 8, dicen que tenemos redención. En este tiempo presente tenemos redención. Miremoslo aplicado a nosotros. En este tiempo presente tenemos redención. Versículo 11, tuvimos herencia. Si bien habla del tiempo pasado, pero también nosotros tenemos herencia en los cielos. Y luego habla habiendo sido predestinados por Dios en la eternidad. Y versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, en el momento que ustedes se convirtieron a Cristo, habla de un tiempo pasado, al inicio quizá de nuestra conversión. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención, y habla ya del tiempo futuro. Si bien Dios no se ha afectado por el tiempo, para Dios no hay pasado, presente y futuro, pero para nosotros sí. Y el apóstol Pablo, al menos en esta parte, habla del tiempo presente, después habla de que tendremos herencia en la eternidad, después habla de que hemos sido predestinados y vuelve al tiempo presente, y después en el capítulo 2 dice lo mismo, versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, tiempo pasado, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y después el versículo 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, en la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Si bien es cierto, ahora estamos disfrutando de las abundantes riquezas de su gracia, pero de manera plena lo disfrutaremos en la eternidad. Y después vuelve al tiempo pasado, al tiempo presente. Soy gracia, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto de vosotros pues es don de Dios. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y después dice, los cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó antes para que viviésemos en ellas. Pareciera que habla en tres tiempos. El tiempo presente se habla de alguna manera de relaciones con la eternidad, y también habla de que fuimos predestinados de antemano para hacer buenas obras. Y
capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos coherederos juntos con Cristo Jesús. Y esta palabra que dice miembros del mismo cuerpo se repite en el versículo 12 del capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y finalmente, entonces podemos decir hasta el versículo 13, no habría ningún problema si el versículo 13 lo pasamos después del 16. Miren, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está hablando que Dios dio a algunos hombres dones para servir como pastores, maestros, con el propósito de perfeccionar a su iglesia, a los santos. ¿Ya? De ahí nos vamos al 14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por falsas doctrinas. A medida que nosotros nos vamos ir perfeccionando, madurando en el carácter y conocimiento de Dios, de su palabra, no vamos a ser arrastrados por falsa doctrina. Va a llegar al punto que vamos a desechar todas las falsas doctrinas. Y versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y de ahí podemos ir al versículo 13, hasta, no dice el tiempo presente, sino hasta, porque eso va a ocurrir. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a pueblo perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 27, cuando habla del matrimonio, dice, de la iglesia, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El creyente delante de Cristo, delante de Dios, ya es declarado sin mancha porque ha sido justificado por la fe, pero acá se refiere a la iglesia, al conjunto de personas, al conjunto de creyentes que seremos presentados delante de Dios sin mancha. Entonces, podemos decir que si Pablo en párrafos anteriores habla de intercambia tiempo pasado del creyente, tiempo futuro y tiempo pasado, podemos decir entonces que este texto también encajaría con todo lo demás. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 16, habla interactúa los tres tiempos, para a partir del versículo 17 del capítulo 4 ya hablar de la vida práctica, de la vida cristiana. Entonces podemos decir que esto se refiere al tiempo futuro de la iglesia. Entonces no se equivocaron, como quizá algunos creen, no se equivocaron los bautistas del pasado en poner este texto ahí para asociarlo y decir que se refiere al creyente en el estado glorificado. Entonces podemos ir a este texto que va a hablar de la unidad de los cristianos. Dice, lleguemos a la unidad de la fe, una sola fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, un conocimiento pleno de Cristo, a la medida de la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta parte cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, no se refiere hasta que todos lleguemos a la unidad física entre creyentes, como algunos creen por ahí que todos los cristianos tienen que juntarse. No estoy diciendo por si acaso que no debamos juntarnos con nuestros hermanos, y ahora posiblemente el otro año sea más seguido cuando se dé toda la asociación y se den más conferencias, se empiecen a dar, pero no me refiero a que no debamos juntarnos con nuestros hermanos que creen lo mismo que nosotros, que viven lo mismo que nosotros, sino que este texto no se refiere a esa unidad física. Tampoco se refiere a la unidad de Cristo con su iglesia, por la que la iglesia ya se encuentra unida a Cristo. Se refiere a la unidad plena que será en la eternidad. El capítulo 3, versículo 19 dice, y de conocer el amor que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pregunto, ¿en este tiempo algún cristiano puede llegar a conocer todo el amor de Cristo y ser lleno de toda la plenitud de Dios? Nadie. Por eso está hablando en el tiempo glorificado. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 19 del capítulo 3 dice, y de conocer el amor de Cristo. ¿No? Entonces se refiere a la unidad que tendremos como iglesia en el reino de Dios. Todos los creyentes con cuerpos glorificados
pecados. Es decir, hasta que todos tengamos las mismas verdades y la misma confianza en el Hijo de Dios. Luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta palabra conocimiento es la palabra griega epignosis, que significa reconocimiento y pleno discernimiento. Entonces podemos decir, hasta que todos lleguemos a tener un conocimiento pleno de Cristo, un pleno discernimiento en las cosas del Señor. Porque en ese tiempo, si bien es cierto, algunos hermanos más que otros pueden tener discernimiento en algunos temas, algunas doctrinas quizás erradas, pero nunca jamás, aunque seamos bautistas reformados, vamos a llegar al conocimiento pleno de todas las verdades de Dios, ni al conocimiento pleno de poder discernir todas las falsas doctrinas que hay. Pero cuando estemos con cuerpos glorificados en la eternidad, eso sí va a ser posible. ¿Qué más dice? A un varón perfecto. A un varón perfecto. Este varón perfecto se está refiriendo a Cristo, porque está hablando hasta que lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, y finaliza el texto hablando de llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra perfecto también es la palabra teleios, que significa completo en carácter moral, íntegro, integridad consumada, alcanzar madurez, habiendo alcanzado su fin, o completo crecimiento mental. Entonces, cuando decimos que lleguemos todos los creyentes, o llegaremos todos los creyentes en la eternidad al conocimiento, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es que en la eternidad todos los creyentes seremos perfectos como Cristo, seremos maduros como Cristo. Cuando la obra de gracia haya terminado en nosotros, seremos perfectos, hombres perfectos como Cristo. El texto también dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo no significa que si Cristo midió 1,90 m, aquí dice a la medida de la estatura de Cristo. Entonces todos los creyentes en el estado glorificado, hombres y mujeres, hasta los niños, van a medir 1,90 m, si es que esa fuera la talla. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere entonces? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si el texto, un varón perfecto, está hablando de madurez, se refiere a la madurez de todo el cuerpo. Versículo 12 dice, para la edificación del cuerpo de la iglesia. El propósito de este mundo es la edificación del cuerpo de Cristo. Habla de la iglesia como un todo. Y en la eternidad, también toda la iglesia como un todo alcanzará la madurez del carácter moral de Cristo. Y esto puede cumplirse ahora, como algunos quizás puedan contradecir y decir, no todos en la iglesia tienen la misma madurez. Quizás, por ejemplo, lo que estamos enseñando, algunos ya están entendiendo con claridad, pero a otros quizá aún se les hace difícil entender. Entonces obviamente se refiere al estado glorificado. Pablo mismo decía, no pretendo haberlo alcanzado, decía en Filipenses, porque no había alcanzado esa madurez plena, no había alcanzado a tener todo el carácter moral pleno de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la eternidad sí vamos a tener, no vamos a tener que luchar con nuestra propia inmadurez, ¿no? A veces, porque aún, si somos creyentes verdaderos, nos damos cuenta que aunque podamos conocer muchas verdades bíblicas, no somos lo suficientemente maduros como quisiéramos ser. Como vimos el domingo pasado, ¿no? El bien que quiero hacer no lo hago, no esa lucha que hay, porque por más que estemos al frente, o uno que sea pastor, o uno que sea director de un seminario, no, siempre hay eso. No vamos a llegar a alcanzar a tener la plena madurez de Cristo, pero en la eternidad sí va a ser. Siguiente versículo está en la confesión, Hebreos capítulo 12, versículo 13. 23. Perdón, 12, 23, gracias. Dice, Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos.
a la congregación de los primogénitos. ¿Qué congregación será esta? No se refiere a una denominación en particular, tampoco se refiere a una congregación de muchas iglesias bautistas reformadas, porque aún muchos miembros de iglesias bautistas reformadas no van a estar en el cielo. Y eso cae en el corazón de cada quien. Por eso debe examinarse. Tampoco se refiere a la iglesia católica, a esta congregación de los primogénitos. Se refiere a una asamblea pública, conformada por una gran cantidad de personas, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. El versículo anterior que dice, perfeccionando, ¿no? Dios dio dones para que se vayan perfeccionando en la tierra, pero ya en la eternidad, de los justos hechos perfectos, hombres perfectos, perfeccionados, completos en la madurez de Cristo. ¿Y quiénes conforman esta congregación de los primogénitos? Los creyentes de diferentes países, de diferentes siglos del pasado y quizá del futuro, si es que aún Cristo tarda más en venir. Todo ese grupo de creyentes a lo largo de la historia forma parte de la congregación de los primogénitos. ¿Pero por qué? ¿Por qué congregación de los primogénitos? ¿Qué tiene que ver si de repente yo no fui el primer hijo de mi mamá o de mi papá, yo era el segundo, yo era el tercero? ¿A qué se refiere con eso? En el Antiguo Testamento a Israel se le llama primogénito, en Éxodo 4:22, si quieren apuntar. Y la iglesia, desde en Hebreos, que forma parte del Nuevo Testamento, se le llama la iglesia de los primogénitos. Cristo en Salmo 89:27 es llamado como el primogénito, y sabemos que el Nuevo Testamento también habla con mayor claridad que Él es el primogénito, el Hijo de Dios. Pero ¿por qué? Eso no me aclara nada, no me está diciendo qué significa primogénito. Un primogénito, si vemos en la cultura judía, era aquel que tenía muchos privilegios. Es aquel que prácticamente tenía más del 50% para él de la herencia, ¿no? Y eso lo hemos visto también en una de las parábolas, ¿no? Siempre el primogénito tenía el privilegio en todo, y si era un rey y el primogénito era el hijo, o el primer hijo, ¿no?, que viene a ser el primogénito, él por derecho tenía que ser el rey, o sea, tenía una serie de privilegios. El primogénito. Veamos a Cristo. Cristo dice que es el primogénito entre muchos hermanos. Cristo es el primogénito de la creación entre los muertos. Entonces también, por consiguiente, todos los que estamos en Cristo vamos a tener todos los privilegios prometidos mediante el Evangelio. Podemos disfrutar en estos momentos, desde el momento que somos salvos. Podemos disfrutar los privilegios de ser parte de la iglesia de los primogénitos, disfrutar de la salvación y todo lo que está dentro de lo que se llama salvación: la predestinación, la justificación antes de nacer de nuevo, santificación, ¿no?, también, y después de eso la glorificación, ver a Dios cara a cara, gozar plenamente la vida eterna, mejor dicho, experimentar plenamente la vida eterna, porque ya tenemos la vida eterna, aunque ciertamente no lo veamos, pero ya la tenemos, pero ya ahí la disfrutaremos plenamente. Entonces esos son los privilegios. Entonces dice, a la congregación de la iglesia de los primogénitos, ¿no?, a la congregación de la iglesia que tiene todos los beneficios por ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué me dice? Que están inscritos en los cielos. Lucas 10:20 dice, regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos, dice Lucas 10:20. No regocijéis que los espíritus que os sujetan, sino que regocijaos que vuestros nombres están inscritos en los cielos de los cielos. Pregunto, ¿tú verdaderamente te sientes regocijado? Alegrarse, estallar de euforia, de alegría? Hermanos, regocijémonos que están escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Debería causarnos sumo gozo cada vez que estemos afligidos, pasando por alguna aflicción. Recordemos esto, traigamos a nuestra memoria este texto. Regocíjense que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Todas las aflicciones que tengamos serán para perfeccionarnos en este mundo, y allá en la eternidad
ya no pasaremos nada, ninguna otra aflicción. ¿Qué más dice? A los espíritus de los justos hechos perfectos, dice Hebreos 12:23, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Somos, ¿dicótomos se dice? Dicótomos se dice, ¿no? Somos seres dicótomos, tenemos espíritu y cuerpo, o alma y cuerpo. Cuando habla de espíritu de los justos hechos perfectos, me está refiriendo al alma, a nuestra alma de nosotros. Hechos perfectos. Y esta palabra perfectos es la misma palabra anterior. Es la palabra griega teleios, ¿no? Que habíamos visto que hacer perfecto, término de obra, poner por fin, es la misma palabra que está mencionada en Efesios 4:14. Aceptaron nuestros hermanos bautistas del pasado y poner esta palabra, teleios. Entonces, dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los espíritus o a todas las almas de todos los creyentes completamente perfeccionados. La obra de la perfección o del perfeccionamiento en el carácter moral de Cristo ya ha sido perfeccionado por completo. Miren, Filipenses 3:12, solo lo voy a leer. Filipenses 3:12, ¿no? Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. No que ya lo haya alcanzado. Pablo reconocía que no era completamente, plenamente perfecto, pero en la eternidad así va a ser. Nuestra alma será hecha perfecta. ¿Y en qué sentido? El párrafo anterior dijo que el creyente está siendo perfeccionado, pero tiene esa lucha con la carne. Pero en la eternidad el hombre ya no se ha perfeccionado. No estoy diciendo que el hombre no va a seguir conociendo a Dios. No estoy diciendo que el hombre va a tener todo el conocimiento pleno de Dios. No estoy diciendo eso. Digo que el hombre ya no va a ser perfeccionado, en el sentido de que el hombre ya no va a tener la lucha contra el pecado, porque esta carne será desechada por completo y tendremos nuevos cuerpos glorificados como los de Cristo. Entonces seremos hechos perfectos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice así: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no lo conoce, porque no le conoció a Él. Dice esta parte cuando dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La versión lenguaje sencilla lo traduce así: aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro. ¿Y cuándo entonces se manifestará lo que hemos de ser? Cuando estemos en la morada preparada por Cristo para nosotros, cuando tomemos posesión de esa tierra prometida, o cuando estemos ahí en la eternidad con Dios, con cuerpos glorificados, en donde seremos despojados de nuestra carne y seremos ahí libres de todo pecado. No como ahora que algunos dicen que el cristiano ya no peca o deja de pecar. No, en este mundo no. El cristiano, a medida que se va perfeccionando, si bien es cierto peca, pero se arrepiente y lo confiesa en oración, pero en la eternidad ya no pecaremos, porque nuestro libre albedrío ahora se encuentra en estado glorificado y tendremos libre albedrío para hacer únicamente el bien, ya no el mal. Ya no el mal. Una dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se manifestará Cristo? Cuando Él venga por segunda vez. Y esta palabra ha traído a muchos a la confusión. Cuando dice, seremos semejantes a Él. Ser semejante, porque algunos lo dicen así, ser semejantes a Él en la eternidad, en el cielo, significa ser igual a Cristo. Pero eso no es así, porque en ninguna parte, ni en el texto, ni en ninguna parte de la Biblia dice que en la eternidad vamos a ser iguales a Cristo. Lo que está diciendo el texto, seremos semejantes a Él, es decir, conformados a su semejanza. No dice que seremos igual a Él, sino como Él. Esta palabra semejante
significa similar en apariencia, similar en carácter, semejante, parecido. Entonces, ¿qué significa ser semejante? Significa ser formado en la eternidad, tener un cuerpo glorificado, no igual al de Cristo, sino como Cristo. Significa ser libre de todas las imperfecciones y aflicciones. Implica tener también un conocimiento perfecto de las cosas espirituales, no todo el conocimiento pleno de Dios, sino un conocimiento pleno de la persona de Cristo. Sí, voy a leer Salmo 17:15. ¿Cómo es que la iglesia del Antiguo Testamento, visible como el remanente de Israel, a través de David, dice esto en Salmo 17:15: en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuanto despierte a tu semejanza. Y 1 Juan 3:2 dice: seremos semejantes a él. David tenía la plena confianza de que en la segunda resurrección él iba a resucitar a la semejanza de Cristo, iba a ser semejante a Cristo, con un cuerpo glorificado. Pero hermano, ahí no dice eso, ahí dice que seremos semejantes como Cristo. ¿Y qué más dice 1 Juan 3:2? Y le veremos tal y como es. Le veremos tal y como es, plenamente, su carácter, en todo su ser, ¿no? Estamos anhelando esto, hermanos, anhelamos con todo nuestro ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos, hermanos, desear verle a Él tal y como es, desear estar en la eternidad, porque nuestro deseo debe ser, como decimos el domingo pasado, el de Pablo, el de ya no querer pecar más. Aunque es inevitable, pero nuestro deseo debe ser ese. Y en la confianza que tenemos es que en la eternidad ya no pecaremos, porque tenemos el libre albedrío perfeccionado para hacer únicamente el bien, ¿no? Y esta parte, cuando dice, le veremos tal y como es, ¿no? Vamos a verle en su posición. No vamos a verle nuevamente colgado en una cruz. No vamos a verle tampoco en un pesebre, tal vez. No vamos a verle sanando a los enfermos, porque en la eternidad no va a haber eso. Vamos a verle con su cuerpo resucitado, con su cuerpo glorificado. Si bien es cierto, las marcas quizá de la cruz estén en sus manos, pero ya no estará colgado en la cruz. Y vamos a verle con toda su gloria, exaltado. Y finalmente, hermanos, vamos a ver a Filipenses 3:21. Estos dos textos están en la confesión de Westminster, aunque por alguna razón no está incluida en la confesión bautista. Filipenses 3:21: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando dice el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, en la Biblia al día lo traduce así: Él transformará nuestro cuerpo miserable. La versión lenguaje sencillo dice: nuestros débiles cuerpos serán destruidos. Y la Reina Valera Gómez lo traduce: Él transformará nuestro cuerpo vivo. Tiene sentido, sobre todo lo que estamos viendo. Entonces, Él transformará este cuerpo. Por eso, la razón es que en la eternidad ya no tendremos la lucha con nuestra carne, porque ya no tendremos este cuerpo desechado, sino que tendremos un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo, dice, seremos el cual nos transformará. ¿Y por qué se llama el cuerpo de la humillación? Porque somos susceptibles a pecar. Cuando pecamos, somos humillados delante de Dios. Vamos y nos humillamos delante de Él. Cristo entonces cambiará nuestro cuerpo. Ya no tendremos este cuerpo que aún es afectado por el pecado. Nos dará un cuerpo que ya no será, hermanos, afectado por el pecado. Y eso debería causarnos alegría, saber que ya no tendremos mucho. Para mí, a mí me llena de alegría, debería causar eso en todos los creyentes. Gozo, sí, porque ya no pecaremos, ya no ofenderé a Dios cada vez que peco. Porque
cada vez que peco entiendo que yo le ofendo a Dios, no solamente a mi prójimo, si es que se peca contra Dios, sino a Dios, como decía José. ¿Cómo pecaré delante de Dios cuando la esposa de esta autoridad egipcia se le ofrece? ¿Cómo puedo pecar? Claro, el faro, gracias. Se le ofrece. ¿Cómo puedo pecar delante de Dios? ¿Cómo puedo pecar contra Dios? Nosotros ahí cuando pecamos ese sentir que tenemos, pero en la eternidad ya no es eso. Ya no tendremos este cuerpo de la humillación nuestra, porque dice en el versículo 21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, seremos semejantes. ¿Igual a Cristo? No. Seremos semejantes como Cristo. Como Cristo seremos semejantes. Entonces, por el poder, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo puede y lo hace, y somete todas las cosas. Sometió en la cruz al pecado, a Satanás, al mundo para siempre. Y cuando venga Cristo y en este mundo y derrame su ira sobre este mundo, en el día del juicio, va a encerrar a todos ellos. Ya no va a haber una de las razones porque también ya no pecaremos, porque ya no seremos tentados por Satanás. No. Entonces, hermanos, esto es todo lo que podemos ver hasta aquí. Y esto debería causarnos gozo, hermanos. Si bien es cierto, vamos a tener que luchar, seguir luchas contra el pecado, luchas contra nuestra carne, pero en la eternidad no va a ser así. Y veamos como esta estancia en este mundo como algo pasajero, hermanos, ¿no? Que no se compara en nada con la gloria venidera, con nuestro cuerpo glorificado, que lo tendremos semejante a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Dios mío, Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por tu bendita palabra que nos ha dejado, Señor. Gracias, Señor, por habernos mostrado, Señor, algo de lo que será en la eternidad, Señor. Gracias por permitirnos conocer que en la eternidad ya no habrá más lucha contra el pecado, Señor. Si bien en la actualidad tenemos libre albedrío para hacer el bien, pero por causa de nuestra carne también lo tenemos para hacer el mal, Señor. Pero la confianza es que en la eternidad tendremos libre albedrío glorificado, un libre albedrío del estado, nuestro estado glorificado, y será solamente para hacer el bien. Ya no el mal, porque ya no tendremos este cuerpo afectado por el pecado, Señor. Gracias, y nunca cesaremos de darte gracias por esta salvación tan grande que nos has dado, Señor. Gracias también por ayudarnos a comprender, Señor, y si aún tenemos dudas, permítanos esclarecerlas, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Cristo.